Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a adentrarnos ya en nuestra lección número 2 y el tema que nos toca hablar va a ser la dimensión biológica, ¿no? Esta dimensión biológica, como vimos como más o menos la introducción, la anterior clase nos va a recordar de qué es el cerebro de la computadora. Nuestro cerebro es como una computadora, que implica esto de que muchas veces el explorar los misterios del organismo forma parte del conocimiento propio, ¿no? Porque en ello se crea y se recrea el comportamiento en nuestra dimensión, en nuestro cerebro. Y para ello pues lo vamos a ir conociendo un poco más. A modo de presentación y para ir adentrándonos en nuestro tema, tenemos que tener en cuenta de que la dimensión biológica está constituida por el cerebro. Este es un órgano que se ha convertido en el fundamento científico más importante para el estudio de los fenómenos psicológicos, porque resulta de que en el cerebro se da todo el acontecimiento de respuestas ante estímulos recibidos. El cerebro es el que recibe los estímulos, los procesa y da una respuesta inmediata frente a ello. Y se encuentra todo lo que es la dimensión cognitiva del ser humano, y es decir, toda la parte esencial del ser humano. Juntamente con el cerebro es lo que va a producir lo que es el temperamento, ¿no? El temperamento, el que promueve a cada ser humano las cualidades de singularidad y que le hace individual frente a sus congéneres. Dentro de lo que es el cerebro, el temperamento, dentro de lo que es el cerebro se va a producir características esenciales. Eso se va a llamar el temperamento. Ese temperamento va a dar algo singular dentro de cada ser. Cada ser es único e irrepetible. Y esto es lo que va a producir el cerebro. Por eso el temperamento va a proporcionar a cada hombre fuerzas y debilidades. Dentro del temperamento encontramos la fortaleza para continuar y también encontramos ciertas debilidades que vamos descubriendo a lo largo de nuestro camino. Por ello es importante como que reconocer el funcionamiento del cerebro para explicar ciertos temperamentos dentro de las personas. El sistema nervioso es algo esencial para el estudio del comportamiento humano. Dentro de lo que es el sistema nervioso va a entrar lo que es el órgano principal, que es el cerebro. Este órgano vamos a decir que se divide en 4 partes. Como podemos apreciar en el dibujo, tenemos el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Bien, el lóbulo frontal se encuentra en el lobo, vamos a decir que se encuentra la motricidad fina, deliberación, proyección, deducción y la conducta social, intelectual y conducta social. Es decir, en toda la parte de adelante de nuestro cerebro, en nuestra imagen la tenemos con con el color celeste, vamos a encontrar la motricidad fina, es decir, los movimientos, la deliberación, la forma que vamos a tomar decisiones, una proyección y deducción. Proyección en el sentido de cómo me veo hacia el futuro y deducción frente a decisiones que vamos a ir tomando. En este lóbulo frontal vamos a encontrar también la parte intelectual, es decir, los conocimientos y nuestra forma de desarrollarnos en la conducta social. Lo segundo es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal lo tenemos de color verde en la parte inferior del cerebro, en la que tenemos la percepción auditiva y la memoria. La percepción auditiva nos va a ayudar a generar ciertos conocimientos y junto con ello la memoria, es decir, es una biblioteca donde se va almacenando toda nuestra experiencia y la vamos a ir guardando ahí.
El lóbulo parietal la tenemos en la parte superior de atrás, que es la del color amarillo, y aquí vamos a tener la sensación del tacto. Vamos a captar mediante el tacto, reconocer dentro del tacto esas funciones. La temperatura se va a encargar de medir la temperatura del cuerpo y la presión del cuerpo, es decir, la fuerza que va ejerciendo el cuerpo. Por último tenemos el lóbulo occipital. Este lóbulo, que lo tenemos en la parte de atrás, con el color rosado, es la percepción, es decir, lo que yo percibo de las cosas y la información visual. Si se me presenta un auto, por ejemplo, y yo percibo que eso es un auto, toda esta información se va a dar en el lóbulo occipital. Bien, entramos a lo que es las funciones cerebrales. Las funciones cerebrales se pueden dividir en tres partes que van a cumplir ciertas formas. La unidad funcional 1, que es el arquicórtex, donde se halla la atención, la concentración, la vigilancia, la alerta, la conciencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que en esta parte funcional va a funcionar lo que es la atención, cuando prestamos atención a algo, a un objeto, cuando nos concentramos para hacer una lectura, por ejemplo, o cuando estamos vigilantes frente a cosas que nos están pasando. Alerta, incluso en el momento de alerta es como un instinto de defensa que nos va a alertar ante peligros, ante determinadas situaciones de peligro. Y la conciencia como parte fundamental del ser humano. Bien, la unidad funcional 2, el paleocórtex, se halla la simbolización, el archivo, el análisis e interpretación, la memoria. Aquí como que captamos ciertos símbolos y que se van a almacenar en un archivo. En ese archivo se va a analizar y se va a interpretar aquel símbolo. Por ejemplo, una regla. Nos imaginamos la regla, encontramos la simbolización, lo guardamos en el archivo, analizamos la regla y reinterpretamos. ¿Para qué sirve una regla? Sirve para trazar, para medir. Bien. Y la memoria. La memoria nos va a ayudar a recordar hechos o acontecimientos importantes que vamos viviendo. Y la unidad funcional 3, el neocórtex, se halla el control, la deliberación, la proyección y deducción. El control quiere decir que voy a tener cierto dominio del cuerpo. La proyección va a ir hacia el lado del futuro, es decir, lo que yo veo, lo que yo me proyecto frente a un futuro cercano o lejano. Y la deducción, voy deduciendo distintos acontecimientos, distintas cosas que van circulando en nuestro cuerpo. El sistema nervioso. Para comprender el sistema nervioso se lo divide en sistema nervioso central, SNS, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Para poder comprender un poco más sistemáticamente estos sistemas, se los va a tomar desde estos tres puntos de vista, que más adelante lo vemos. Bien. Ahora, la función del sistema nervioso es relacionarnos con el medio ambiente por medio de receptores. Estos receptores van a transformar los estímulos en impulsos nerviosos y los mandan al cerebro, donde sale la respuesta motora hacia el órgano efector. Vamos a ponerlo en pocas palabras. Los receptores van a ser como los mensajeros que van a mandar información al cerebro. El cerebro va a procesar esa información y va a mandar una respuesta inmediata, como un mensaje, ¿no? Alguien me escribe,
esa información pasa por las redes, llega donde tiene que llegar, el receptor asimila la información y responde y hace el mismo procedimiento. Más o menos similar, pasa algo similar. Bien, por tanto, los receptores transforman los estímulos nerviosos y los mandan al cerebro. Y estos salen con una respuesta motora hacia el órgano efector. Si, por ejemplo, me siento a comer, los receptores, a través de la vista y el olfato y el mismo tacto, van a mandar la información de que tengo que comer a mi cerebro. Y este va a responder directamente hacia el órgano receptor, es decir, mover mis manos para llevar mi comida a la boca y mi boca pueda masticar y cumplir ese factor de información. O sea, los receptores van a llevar y traer información dentro de lo que es el movimiento. Ahora, estos receptores tienen un nombre concreto. Uno de los receptores más importantes de esto es la neurona. La neurona van a ser los transmitores y receptores de la información que reciben los sentidos y lo va a llevar hacia el cerebro. Bien, tenemos, como podemos ver, la neurona, la tenemos a un costado de la pantalla. Esa forma tiene una neurona. Bien, ¿qué es la neurona? La neurona es una unidad genética, estructural y funcional del sistema nervioso. La función principal de la neurona es procesar la información. Va a procesar la información recibida y llevarla donde tiene que almacenarse para poder funcionar. Y esta tiene ciertas composiciones. La primera composición es el soma, que es la parte más voluminosa de la neurona, que contiene un núcleo. Vendría a ser todo el corazón de la neurona, que contiene un núcleo en el cual almacena la información. Podemos ver en nuestra imagen toda la parte redondita es el soma. Toda la parte, lo colorado vendría a ser el núcleo. Bien, de la neurona. La siguiente es el axón. El axón es la prolongación de la neurona. Conduce el impulso nervioso desde el soma, desde el corazón del soma, hasta la otra neurona, comunicándose mutuamente. Bien, tenemos el axón, que sería la colita, en esa parte. Y por último tenemos las dendritas. Estas son extensiones ramificadas del cuerpo celular y actúan como receptores de señales de otras neuronas. Vendría a ser como las antenas los que van a recibir la señal y la información. Estas las encontramos a lo largo de todas nuestras neuronas y estas van a comunicarse de una a otra neurona. Clasificación de las neuronas. Las neuronas se clasifican, tienen tres clasificaciones. En primera, según su función. La primera clasificación según su función va a ser, en primer lugar, sensoriales o aferentes. ¿Estas qué significan? Que envían información desde los tejidos y los órganos sensoriales del cuerpo hacia la médula espinal y el cerebro. Estas reciben información a través de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? El tacto, la vista, el gusto, el olfato, en los que van a mandar información del cuerpo hacia la médula espinal y esta al cerebro. Según su función, seguimos con esta parte que es motores o eferentes, es decir, estas van a transmitir información desde la médula espinal y el cerebro hasta los músculos o glándulas como forma de respuesta. La tercera de esta
Según su función tenemos las interneuronas y reciben impulsos neuronales sensitivos y los transmiten a las neuronas motoras, las que activan los músculos del cuerpo. Prácticamente van a ser las respuestas frente a un estímulo recibido para poder desarrollar una respuesta. También tenemos dentro de la clasificación según el número de dendritas, es decir, hay neuronas que son unipolares, tienen una sola prolongación dendrítica. Acuérdense, la dendrita son las ramificaciones que van a transmitir información de una neurona a otra. Estas unipolares van a tener una sola ramificación. Bien, las bipolares tienen dos prolongaciones, dos colitas, digámosle así, con sus... Y la tercera son las multipolares, tienen un axón y muchas prolongaciones. Bien. Otra clasificación de las neuronas vendría a ser según la sinapsis, estos que son conexiones que posibilitan que las neuronas generen señales electroquímicas para la producción y conducción de impulso nervioso. Volvamos según al número de dendritas. Las unipolares podemos ver en la imagen de nuestro costado de la pantalla en la parte de abajo. En la primera neurona donde tenemos una sola ramificación. Bipolares tenemos la segunda y las multipolares podemos ver en la última de abajo. Vámonos a hablar un poquito y adentrarnos un poquito más en el sistema nervioso. Dijimos hace rato que el sistema nervioso se lo puede ver desde tres aspectos: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Vamos a entrar al sistema nervioso central. Como pueden ver en la imagen, de esta forma va a funcionar más o menos el sistema nervioso central. Bien, la importancia de este sistema es el cerebro para el estudio del comportamiento. Por eso está ligado a dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, ligado a la actividad discursiva del ser humano, que da lugar al lenguaje, las operaciones lógicas y procesos intelectuales y de pensamiento. Y el hemisferio derecho está vinculado a la percepción gráfica y estética de las cosas, como también a la esfera emocional de las personas. Vamos por partes. En primer lugar dijimos el izquierdo. El izquierdo ligado a la actividad discursiva del ser humano. Es decir, aquí se va a alojar lo que es el lenguaje, las expresiones del lenguaje y las operaciones lógicas, es decir, la forma lógica en la que uno se va manejando. Procesos intelectuales del pensamiento, es decir, lo que razona, lo que reflexiona, y de pensamiento, el criterio que uno va formando, ¿no? El hemisferio derecho, diríamos, este hemisferio izquierdo estaría relacionado con el razonamiento, ¿no? Y el derecho estaría vinculado a la percepción gráfica, es decir, lo que capta mis sentidos, lo que yo voy viendo, y estética. La estética la vamos a entender como en esta percepción gráfica, como ver la belleza de lo que las cosas van presentando, ¿no? Y justamente por eso esta esfera emoción es también la esfera emocional de las personas. En el izquierdo tenemos el razonamiento y en el derecho tenemos las emociones, el sentimiento. Entremos al cerebro. Para empezar,
el cerebro es el órgano más importante del comportamiento humano y del aprendizaje, porque en él se van a almacenar toda la información y toda una gama de movimientos que va a determinar de que el ser humano se comporte o haga determinadas cosas o situaciones. Bien. Por tanto, la función principal del cerebro es generar reacciones neurales, musculares y glandulares. Estas reacciones neurales frente a respuestas y estímulos que se va presentando, y esos se van a dar a través de los músculos y las glándulas. Bien. Ahora, el sistema nervioso tiene alrededor de 1 billón de neuronas. No son poquitas, son un montón de neuronas en las que el ser humano puede ir almacenando bastante información. El cerebro pesa alrededor de 1200 gramos. Bien. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico posee dos funciones importantes. La primera va a conectar los receptores sensoriales, es decir, es la entrada de la información, y los efectores motores, la salida de la información como respuesta a, por ejemplo, receptor sensorial cuando tengo que abrir la puerta de un auto. Cuando me veo en la situación de que tengo que abrir la puerta, mando la información a mi cerebro y los efectores motores sacan información para que genere el movimiento de la puerta. Bien. Después, el otro sistema va a permitir integrar los impulsos sensoriales a las resultantes motoras, lo cual capacita la coordinación y organización de la conducta. A medida que yo voy asimilando conocimiento, esta segunda parte va a implicar un impulso sensorial y respuestas a esta capacidad motora. Entramos a lo que es el sistema nervioso autónomo y ya la tercera parte del sistema nervioso. Este es encargado de las respuestas automáticas, ¿no? Las respuestas automáticas, por ejemplo, que nosotros tenemos es el despertarse, lavarse, cosas que vamos haciendo rutinariamente y que se genera como una inconsciencia, no las pensamos, sino que simplemente las realizamos de manera automática, aunque nuestro cerebro siga trabajando. Estas se dividen en dos grandes subsistemas. Bien, el primero es el simpático. Esta función es activa y tiene que ver con la activación refleja, es decir, esta nos mantiene despiertos frente a nos mantiene despiertos. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a activar el cuerpo y tiene que ver con la acción refleja, es decir, como nos mantiene atentos, de repente estoy caminando por la calle y de repente un pajarito vuela más bajo de lo normal, el primer reflejo que se tiene es esquivar, ¿no? Y este sistema lo hace esta parte, estos subsistemas, ¿no? El simpático. Y el otro es el parasimpático. Esta función es retardadora y tiene que ver con la inhibición de la actividad simpática. Alguno era mantener cierta adrenalina, el otro es disminuir esa adrenalina. Esta por lo general funciona en la noche y una funciona de día. Bien. A modo de ir concluyendo nuestra clase, nuestro encuentro del día de hoy, podemos decir de que en este mundo maravilloso de descubrir el ser humano y toda su complejidad que hay en el cerebro, podemos notar que todo el funcionamiento del cuerpo humano pasa por el funcionamiento del órgano principal que es el cerebro. Todo nuestro cuerpo, toda nuestra manera de caminar, nuestra manera de hablar,
nuestra forma de expresarnos pasa por informaciones cerebrales en las cuales nos van a ayudar a comportarnos de determinada manera. Obviamente eso se va a ir influenciando en la medida que nosotros vamos a ir aprendiendo cómo uno se debe comportar. Por eso es importante como que el análisis del cerebro, analizar toda esta situación. De alguna forma podríamos decir, caer en la tentación de decir, pero este tema solo queda para anatomía. Sí, en anatomía lo podemos estudiar desde el aspecto de medicina, desde el aspecto biológico. Lo que a nosotros nos interesa del cerebro es la parte conductual, el comportamiento y sobre todo la forma o el motor en el cual el ser humano funciona. Hasta aquí nos terminamos la clase, nos veremos para la siguiente clase. Les deseo que estén bien, que se estén cuidando mucho. Un fuerte abrazo y saludos.